Bienvenidos al podcast del Profe Kelvin. Hoy estaremos hablando de varios conceptos generales fundamentales en la refrigeración. Vamos a ir desde la energía. ¿Qué es la energía? Los tipos de energía, el trabajo, la presión, temperatura. Todo esto nuestros amigos del grupo IA, Isabel y Alberto, nos estarán acompañando en este mundo de la refrigeración, la climatización, en tan importante tarea como es conocer los conceptos básicos. ¿Alguna vez alguien se ha quedado mirando la unidad externa del aire acondicionado, ese ventilador que tira aire caliente en pleno verano, y ha pensado, ¿cómo es posible que esta caja esté enfriando mi casa? Es una pregunta excelente. Si lo único que hace es generar más calor aquí afuera, ¿cuál es el truco detrás de esa magia? Es que no tienen nada de magia, pero sí mucho de un truco de física, uno muy ingenioso. Ah, bien. Hoy vamos a desmenuzar justamente eso, cómo se crea el frío de manera artificial. Y para hacerlo nos vamos a basar en un material muy interesante. Son las notas y diapositivas de un curso de Térmica Básica 1. Del ingeniero Kelvin Padilla para la Academia Online Térmica Venezuela. Exactamente. Así es. La misión de hoy es entender la ciencia que se esconde detrás de nuestra comodidad. Vamos a viajar desde los principios más básicos de la física hasta entender cómo un técnico puede leer la salud de un equipo de aire acondicionado con solo un par de mediciones. Queremos entender la lógica detrás de esa brisa fresca. Exacto. Y aunque suene a algo muy de ingenieros, los principios son sorprendentemente intuitivos una vez que se entienden. Y conocerlos nos ayuda a valorar una tecnología que, damos por sentada, pero que ha cambiado radicalmente la forma en que vivimos. Perfecto. Pues vamos a empezar por el principio de todo, el concepto más fundamental, la energía. Adelante. Las notas la definen como la capacidad de hacer un trabajo y producir cambios. Y los ejemplos son claros. La luz de una bombilla, las aspas de un molino girando. Exacto. Son distintas caras de la misma moneda. Y el concepto que las conecta es el de trabajo. Trabajo. Físicamente hablando, el trabajo es simplemente aplicar una fuerza a algo y lograr que se mueva. Si no se mueve, no hay trabajo, por más que uno sude. Entiendo. O sea, si empujo una pared con toda mi alma y no la muevo, para la física no hice ningún trabajo. Ninguno. Aunque yo sienta que corrí un maratón. El desplazamiento es la clave. El desplazamiento es la clave. Y lo importante aquí es que hacer un trabajo es, en el fondo, transferir energía. Al levantar una caja del suelo, le transferimos energía. Y esa idea, la de transferir energía de un lugar a otro, es el corazón de todo lo que vamos a hablar hoy. Vale, pero mi aire acondicionado no está levantando cajas. ¿Qué energía está moviendo? Supongo que aquí es donde entra el famoso concepto de calor, ¿no? Ahí entramos. Y que no es lo mismo que la temperatura. Una distinción crucial. El calor no es algo que los objetos tienen, es energía en tránsito. Ah. Es la energía que se mueve de un cuerpo más caliente a uno más frío, siempre en esa dirección. O sea, como el agua que siempre fluye cuesta abajo. Piénsalo así, es una gran analogía. Y la temperatura es más bien una medida de qué tan cuesta arriba o cuesta abajo está un objeto en esa pendiente de calor. Mide la agitación de sus partículas. Entiendo. El calor es el movimiento, la transferencia. Ajá. Y la temperatura es la foto fija del nivel de energía de algo. Precisamente. Y para completar nuestros pilares, nos falta uno que es la herramienta principal en este juego, la presión. La presión. ¿Qué es la fuerza aplicada sobre una superficie? En el mundo de la climatización, controlar la presión lo es todo. ¿Por qué? Porque al cambiar la presión de un fluido, podemos hacer que hierva o se condense a la temperatura que queramos. Manipular la presión es manipular la naturaleza de ese fluido. Ahí está el secreto del truco. Y con esto ya podemos definir qué es la refrigeración. Me encantó una frase de las notas. No se trata de agregar frío, sino de quitar calor. Es el cambio de perspectiva más importante. Esa idea me parece fundamental. No estamos creando frío de la nada. Lo que hace la máquina es un trabajo de mudanza. Agarra el calor de adentro de la casa y lo echa a la calle. Es un transportista de calor. Exacto. Toda esa maquinaria compleja es, en esencia,
una bomba que mueve calor de un lugar donde no lo queremos a otro donde no nos importa. Y lo más curioso es que la naturaleza ya sabía hacer esto. El material habla de la refrigeración natural, basada en un principio que sentimos todos los días, la evaporación. Claro, cuando sudamos y el sudor se evapora, nos enfría. Exacto. Porque para evaporarse, el agua necesita energía y la toma de nuestra piel en forma de calor. Las notas citan un ejemplo fascinante de esto, que es el refrigerador olla en olla, o sear, un invento milenario. ¿Cómo funciona exactamente? Porque suena increíble. Es de una simplicidad genial. Es una olla de barro pequeña metida dentro de una más grande. ¿Ok? El espacio que queda entre las dos se rellena con arena mojada, se tapa y listo. El agua de la arena se evapora lentamente a través de los poros de la arcilla exterior. Y esa evaporación es la que enfría. Ese proceso de evaporación constante está robándole calor a la olla de adentro y puede mantener verduras frescas durante semanas sin una gota de electricidad. Me parece alucinante. Es el mismo principio del sudor, pero aplicado a conservar alimentos. Tal cual. Pero claro, con una olla de barro no podemos enfriar un salón en pleno verano, ni mucho menos congelar algo. Ahí está la limitación. La refrigeración natural solo puede enfriar hasta cierto punto. Para conseguir temperaturas por debajo de la temperatura ambiente, necesitamos la refrigeración artificial. Y el método Rey, el que usan el 99% de los equipos, es el de compresión mecánica de vapor. Ok, aquí es donde la cosa se pone más técnica. Para entenderlo, ¿qué tal si seguimos el viaje de una pequeña partícula de refrigerante a través del sistema? Buena idea. Imaginemos que somos esa partícula. ¿Dónde empieza nuestra aventura? Nuestro viaje empieza en el corazón del sistema, el compresor. Generalmente está en la unidad exterior. Afuera. Aquí, nuestra partícula de refrigerante llega como un gas a baja presión y temperatura. El compresor, como su nombre indica, la aprieta, la comprime brutalmente. Al hacer esto, no solo le sube la presión, sino también la temperatura. Salimos de ahí hechos un gas caliente y a alta presión. O sea, el primer paso es calentar aún más algo que se supone que va a enfriar. Suena contraintuitivo. Es que para poder soltar el calor, primero hay que concentrarlo y calentarlo por encima de la temperatura del aire exterior. Ah, claro. Ahora, como gas caliente, viajamos a la siguiente parada, el condensador. Ese es el radiador con un ventilador que vemos en la unidad de afuera. Al pasar por sus tuberías, el aire de la calle, que está más frío que nosotros, nos roba todo ese calor que traíamos. Y al perder calor, nos transformamos de gas a líquido. Nos condensamos. Entiendo. Es como el vapor de la ducha que se condensa en el espejo frío. Exactamente. Aquí, el aire de la calle es el espejo. Y ese es el calor que sentimos si nos paramos al lado de la unidad exterior. Justo. Es el calor que antes estaba dentro de la casa. El transportista de calor ha dejado el paquete. Ahora nuestra partícula ya es un líquido a alta presión, pero todavía tibio. La siguiente etapa es la válvula de expansión. Este es el punto de control, la aduana del sistema. La aduana. Es un estrechamiento muy pequeño. Al forzar nuestro paso por allí, nuestra presión cae en picado. ¿Y qué pasa cuando a un líquido le baja la presión de golpe? Lo mismo que al abrir una lata de refresco. El líquido empieza a hervir instantáneamente, a evaporarse. ¡Puf! Pero para hervir necesita calor. Así que justo al salir de la válvula, nuestra partícula, que ahora es una mezcla de líquido helado y vapor, entra en la última parada. El evaporador. El radiador que está en la unidad de adentro de la casa. Correcto, la parte que nos echa el aire frío. Ajá. Al pasar por el serpentín del evaporador, nuestra partícula líquida hierve y se evapora por completo. Y para hacerlo, absorbe una cantidad enorme de calor del aire de la habitación que un ventilador está forzando a pasar a través de las aletas. Y el aire, al perder su calor, sale frío. Sale frío, y nosotros, ya convertidos de nuevo en un gas frío y a baja presión, volvemos al compresor para empezar el ciclo otra vez. Es un ciclo perfecto. Comprimir para calentar, enfriar para licuar, expandir para helar y evaporar para absorber calor. Un ciclo cerrado. Y la clave de todo esto es ese fluido, el refrigerante. Es el alma del sistema. Y la elección de ese fluido es un dolor de cabeza para la industria.
¿Por qué? Porque el refrigerante perfecto no existe. Siempre es un compromiso entre 3 factores: eficiencia energética, seguridad y el impacto ambiental. Las notas dan ejemplos muy claros de este dilema. Mencionan el amoníaco. Sí, Es súper eficiente y su impacto ambiental es nulo. Suena ideal. suena ideal, pero es tóxico, inflamable y se come el cobre. O sea, peligroso. Muy peligroso. Se sigue usando en grandes instalaciones industriales, como plantas de procesamiento de alimentos, porque esa eficiencia es tan brutalmente alta que compensa la inversión en sistemas de seguridad extra. Pero jamás en una casa. Jamás lo verías en una casa. Luego está el dióxido de carbono, el CO2. También es eficiente y bueno para el planeta. El problema, Que para funcionar necesita presiones altísimas. Hablamos de sistemas que tienen que ser mucho más robustos, con tuberías más gruesas, más caros. entiendo. Y por último, tenemos a los hidrocarburos, como el R290, que es básicamente gas propano purificado. Son eficientes, no tóxicos y de bajo impacto ambiental, pero tienen un pequeño detalle. Son muy inflamables. Exacto. O sea que estamos constantemente haciendo malabares. Los refrigerantes que eran eficientes y seguros resultaron ser terribles para la capa de ozono. Ahora tenemos otros que son mejores para el planeta, pero o son inflamables, o tóxicos, o requieren equipos carísimos. Esa es la encrucijada. Y es una historia en constante evolución impulsada por regulaciones internacionales que buscan proteger el medio ambiente. Ok, entendiendo toda esta complejidad, vayamos a lo práctico. Tenemos un equipo funcionando. ¿Cómo sabe un técnico si todo este ciclo está ocurriendo como debería? Aquí es donde entra un concepto que el material describe como vital: el sobrecalentamiento. Y es vital porque es literalmente el seguro de vida del compresor. ¿El seguro de vida? Su única misión es garantizar que al compresor no le llegue ni una sola gota de refrigerante líquido. Un momento, me perdí. El compresor es el corazón, ¿verdad? El corazón del sistema, ¿sí? ¿Por qué sería tan terrible que le llegue un poco de líquido? ¿No es como si a nuestro corazón le llegara sangre un poco más espesa? ¿O es algo mucho más violento? Es mucho más violento. Piensa que el compresor está diseñado para comprimir un gas, que es esponjoso. Claro. Un líquido es incompresible. Si le llega líquido, es como si intentara comprimir una barra de acero. Las fuerzas internas se disparan y las piezas mecánicas, Se rompen. pistones, bielas, válvulas, se destruyen. Es una falla catastrófica. Entendido. Es el golpe de líquido. Entonces, el sobrecalentamiento nos protege de eso. ¿Qué es exactamente? En esencia, es una medida del calor extra que ha absorbido el gas refrigerante después de haberse evaporado por completo en el evaporador. Un calor extra. Un poco de calor extra es la garantía de que ya no queda ni una gota de líquido. Para medirlo, el técnico hace algo muy simple. Mide la temperatura real de la tubería a la salida del evaporador. Vale, pone un termómetro en el tubo y anota, digamos, 15 grados. Exacto. Luego, en ese mismo punto, mide la presión. Digamos que el manómetro marca 120 psi. Ok. Esa presión, para cada tipo de refrigerante, corresponde a una temperatura de ebullición específica. Es lo que se llama temperatura de saturación. Usando una tabla o una app, el técnico ve que para ese refrigerante 120 psi significa que está hirviendo a casi 5 grados. Ah, ya veo. El tubo está a 15 grados, pero el refrigerante dentro debería estar a 5. Justo. La diferencia es de 10 grados. Esos 10 grados son el sobrecalentamiento. Exactamente. Esos 10 grados son el calor extra que el gas ha ganado. Y cada equipo tiene un valor ideal recomendado por el fabricante. Por ejemplo, entre 6 y 8 grados. Si nuestra medida da 10, es un sobrecalentamiento alto. Es alto, y si diera 2 sería bajo y muy peligroso. Y lo fascinante es lo que ese simple número le cuenta al técnico. Un sobrecalentamiento alto, como en nuestro ejemplo, ¿qué historia cuenta? Cuenta una historia de hambre. Significa que al evaporador le está llegando poco refrigerante. Hambre. Sí, se evapora muy rápido a mitad de camino y luego el gas recorre la otra mitad del serpentín sobrecalentándose demasiado. Es como una sartén caliente con muy poco aceite. Y las causas. Falta de gas en el sistema. Esa es la más común, una fuga. Pero también podría ser un atasco en la tubería, como un filtro sucio, o que la válvula de expansión no esté abriendo lo suficiente. Y por el otro lado, el sobrecalentamiento bajo y peligroso. ¿Qué historia cuenta?
cuenta una historia de empacho. Significa que está llegando demasiado refrigerante al evaporador o que el evaporador no es capaz de digerirlo todo. O sea, ¿se ahoga? Se ahoga. El refrigerante no tiene tiempo o capacidad de evaporarse por completo antes de salir, y existe el riesgo de que lleguen gotas de líquido al compresor. Recuerdo que de niño, el técnico que venía a casa siempre se quejaba de la gente que no limpiaba los filtros del aire. Ahora entiendo por qué. ¡Claro! No es solo por el polvo. Es que un filtro sucio es una de las causas principales. Actúa como una manta sobre el evaporador. Impide que el calor de la habitación llegue al refrigerante. Y si el refrigerante no puede absorber calor, no puede hervir. No hierve. Lo mismo pasa si el ventilador interior funciona lento o el serpentín se congela. El resultado es el mismo. El refrigerante sale crudo del evaporador. Un simple filtro sucio puede acabar destruyendo un compresor de cientos de euros. Me vuela la cabeza. Hemos pasado de la física más abstracta a un ciclo ingenioso de cambio de estado. Y todo termina en una simple resta de 2 temperaturas. ¿Así es? Un número que es como un análisis de sangre completo para el sistema. Te dice si le falta comida, si está empachado, si tiene un problema de circulación. Todo. Demuestra perfectamente cómo esos principios teóricos tienen consecuencias muy directas y muy concretas en la eficiencia y sobre todo en la vida útil de los equipos. Es la prueba de que en estos sistemas todo se trata de un delicado equilibrio. Ha sido un viaje fascinante. Desde el principio del sudor hasta el golpe de líquido. Queda claro que enfriar un espacio es una tarea de una elegancia física tremenda. Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, que se deriva de lo que hemos hablado sobre los refrigerantes. Adelante. Vimos que no existe el refrigerante perfecto. Es un balance constante entre eficiencia, seguridad e impacto ambiental. ¿Cierto? Y parece que el futuro nos lleva hacia fluidos que son mejores para el planeta, como los hidrocarburos o el CO2, pero que son más complicados de manejar. Ya sea porque son inflamables o porque operan a presiones enormes. Correcto. Pues esto plantea una pregunta importante. Si el fluido perfecto no va a llegar, ¿qué innovaciones necesitamos en el diseño de las máquinas para poder usar estos refrigerantes difíciles de forma segura en nuestro día a día? Quizás el futuro no está solo en la química de encontrar un nuevo fluido mágico, sino en la ingeniería de rediseñar por completo los compresores, las tuberías y los sistemas de seguridad para adaptarnos a ellos. A lo mejor la próxima revolución del frío no vendrá en una botella, sino en la propia arquitectura de la máquina que lo contiene. Muy bien, interesante la conversación que hemos tenido hasta ahora acerca de manejar estos conceptos fundamentales en la refrigeración que nos permiten entender mejor nuestro trabajo. Si te ha gustado esta información, te invitamos a escuchar nuestro nuevo podcast, el próximo episodio. De igual manera, te invitamos a pasar por nuestras redes sociales del Profe Kelvin en YouTube, en Instagram y TikTok. Te esperamos.